Una vez descargada la aplicación a nuestro ordenador, bastará con cliquear 2 veces encima del icono para empezar a ejecutar la instalación del mismo. Le damos al botón ejecutar, definimos el idioma en el que queremos instalarlo, en español por defecto normalmente, aceptar y siguiente. Aceptamos el directorio por defecto que nos muestra el programa, siguiente. En este caso me dice que ese directorio ya existe porque en este ordenador este programa ya había sido previamente instalado. En vuestro ordenador esta ventanita seguramente no saldrá, le decimos que sí y aquí configuramos la instalación. A mí particularmente me gusta poner para todos los usuarios de este equipo siguiente, siguiente, crear un icono en el escritorio, lo activamos, siguiente, instalar y comienza el proceso de instalación. Como vemos aquí, esta es la barra de progreso de instalación, no tarda mucho. Vamos ya aproximadamente por un 50%. Bien. Y una vez que ya se ha instalado, tenemos este cuadro de diálogo donde si esta casilla está activada, corre la aplicación, pero yo en este caso lo voy a desactivar y finalizar para deciros que si queremos correr la aplicación en un caso normal, habitual, bastará con irnos al botón inicio, todos los programas, CSV 1.0 y le damos a este icono de aquí. Y este es la interfaz inicial del programa donde definiremos si queremos certificar un edificio residencial, un pequeño terciario o un gran terciario. Bastará con clicar encima de cada uno o más bien encima del botón de la tipología de edificio que queramos certificar. Activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Una vez que hemos corrido la aplicación, vamos a elegir, por ejemplo, que queremos certificar un edificio residencial, pinchamos en el botón residencial y pasamos a rellenar las pestañas que aparecen aquí arriba, de izquierda a derecha. Bien, en el campo localización e identificación del edificio, pues ponemos el posible nombre que tenga el edificio. Vamos a poner grupo área, la dirección del edificio, calle Riesgo número 13, por ejemplo, la provincia o ciudad autónoma de referencia del edificio. Por ejemplo, vamos a suponer que el edificio se encuentra en León, la localidad de León, pues, por ejemplo, San Andrés del Rabanedo, el código postal, si lo supiéramos, y la referencia catastral. Este dato en concreto se puede sacar de la página web del catastro. Después pasaríamos a rellenar los datos del cliente, nombre o razón social.
el nombre que sea. Vamos a poner, por ejemplo, Diputación de León. La dirección, ponemos aquí la dirección del cliente, Plaza de San Pedro número 13, por ejemplo, y aquí la provincia o ciudad autónoma del cliente. En este caso vamos a poner también León, localidad León, y aquí pondríamos el código postal. Aquí deberíamos de poner el teléfono 9686545, por ejemplo, y la dirección de correo aquí. Y en este campo los datos del técnico certificador. Nombre y apellidos, en este caso Rafael Nieto, razón social, grupo área, la dirección, calle San Ximeno, número 24, provincia o ciudad autónoma, Madrid, el teléfono, aquí la localidad, Madrid, aquí el código postal 28037, aquí la dirección de correo, la que sea, la vuestra, en el caso de que fuerais vosotros los que estuvierais realizando esta certificación energética, y aquí la titulación habilitante según normativa vigente. Cuando salga definitivamente el Real Decreto sobre certificación energética de edificios existentes, sabremos a ciencia cierta estas titulaciones habilitantes. Arquitecto. Bien, y con esto ya hemos rellenado la pestaña de datos administrativos de nuestro proyecto. Pasamos a rellenar la pestaña Datos generales. Pinchamos y decimos normativa vigente. Abrimos el literal y seleccionamos la normativa vigente. Si no supiéramos la normativa vigente, pondríamos el año de construcción aquí. ¿Vale? En este caso es un edificio moderno, bueno, relativamente moderno. Vamos a suponer que la normativa vigente es la norma básica condiciones térmicas. Para ello vamos a suponer que se construyó en 1985. Tipo de edificio, abrimos el literal y decimos que es un bloque de viviendas. Provincia, ciudad, León, San Andrés de Rabanedo, que es el dato que hemos puesto antes, y automáticamente el programa nos rellena la zona climática para verificar el HE1 del código técnico y el HE4 del código técnico. Bien, después pasamos a rellenar el campo definición edificio, superficie útil habitable, vamos a suponer 325 metros cuadrados, altura libre de plantas, más que la altura libre de plantas, la altura media de esta superficie útil. Bueno, vamos a suponer que es 2,65 y número de plantas habitables. Vamos a poner 3, por ejemplo. Masa de las particiones. En cuanto a este dato hace referencia a la distribución interior. Si hay muchas particiones, si hay pocas o si hay muchas. Vamos a suponer que hay muchas particiones. Y este campo de aquí se ha ensayado la estanquidad del edificio, hace referencia a si se han hecho pruebas de estanquidad en cubierta. Estaría bien que pusieran también si se han hecho estanquidad en fachadas. Pero bueno, en este caso el programa no implementa esta opción. Pues nos vamos aquí, por ejemplo, en este caso se han hecho pruebas de estanquidad. Perdón, he cometido un pequeño error.
En cuanto a la estanquidad del edificio, hace referencia a fachadas. Lo que no hace referencia es a cubiertas. Bien. Si se han hecho pruebas de estanquidad en fachadas, podremos saber la permeabilidad que tienen las cubiertas, que es este dato de aquí. ¿Vale? No suele ser habitual, a no ser que sea una fachada acristalada, una fachada ventilada especial o una fachada curiosa y especial, ¿no? Bien. Si clicamos encima de este icono de aquí, podemos asociar al proyecto una imagen. La imagen del edificio que hemos podido crear con Archicad, si es un edificio nuevo o si es un edificio persistente, pues si hemos sacado una foto. Yo en este caso veo por aquí que bueno, no tengo ninguna foto ahora mismo de un edificio, pues le voy a dar a cancelar y no asociamos ninguna foto al edificio. Y en plano de situación también podríamos ir a buscar una foto del plano de situación donde se ubica el edificio. Le damos a cancelar y con esto ya hemos rellenado las dos pestañas que definen los datos administrativos del proyecto. Una vez que hemos rellenado la pestaña Datos Generales, pasamos a rellenar la pestaña Envolvente térmica. Empezaremos definiendo las cubiertas de nuestro edificio. Para ello, pinchamos y seleccionamos el botón de verificación y a continuación pasamos a rellenar el campo Cubierta en contacto con el aire. Le damos un nombre a la cubierta, por ejemplo, cubierta 1 y definimos su superficie, por ejemplo, 100 metros cuadrados. Vamos a decir que 100 metros cuadrados es 10 por 10, ¿no? 10 por 10 y como vemos aquí automáticamente ha hecho él la multiplicación. Si fuera 20 por 10, pues aquí él pone automáticamente la superficie. Definimos la zona. Bueno, en este caso, como no hemos definido zonas todavía, lo dejamos. Y ahora definimos las propiedades térmicas del cerramiento o parámetros característicos del cerramiento. Bien, tenemos a través de este literal tres posibles opciones, que sean conocidas, que sean estimadas o que sean por defecto. Si actuamos a través de propiedades conocidas, a su vez tenemos dos opciones, que es conocer la transmitancia térmica de esa cubierta y la masa, o a través de una librería de cerramientos, que suele ser el procedimiento más habitual. Pinchamos aquí, se nos abre a su vez este cuadro de diálogo, donde vamos a dar nombre a la cubierta que estamos creando, cubierta 2. Abrimos el grupo de material correspondiente, en este caso la cubierta se define del exterior al interior. Vamos a suponer, por ejemplo, que exteriormente hay un material cerámico y después definimos azulejo cerámico y ya automáticamente el programa en su base de datos te saca las características que definen la resistividad térmica de un material. Para pasar este material al proyecto, le damos al botón Cargar proyecto, añadir, y ya tenemos ese material en nuestro proyecto. Vamos ahora a definir, por ejemplo, mortero, hormigón, para buscar un hormigón ligero, este por ejemplo. Con espesor 20 centímetros y añadir. Vemos que se pone aquí el material que estamos creando.
Ahora vamos a definir, por ejemplo, un aislante térmico. Aislantes. Venimos aquí, buscamos un XPS. De 5 centímetros de espesor. Y le decimos añadir. Y ya tenemos casi la cubierta creada. Faltaría ahora, por ejemplo, crear aquí abajo un forjado. Vamos a ver, forjados unidireccionales. Empleado cerámico, canto 30. Porque es un 25 más 5. Le decimos añadir. Ya lo tenemos creado aquí. Y ahora para cargar este cerramiento al proyecto, cargar al proyecto. Y ya lo tenemos aquí. Cerramos esta ventana y ya hemos definido, ¿sabes? Añadir. Y ya se ha definido o incluido esa cubierta en nuestro proyecto. Tenemos otra opción, valores por defecto, cubierta plana, pues el programa define que su transmitancia térmica es un 0,7. Para incluirla en nuestro proyecto, le damos al botón añadir, el elemento que desea añadir ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Sí, aceptar. Bien, para definir dos cubiertas distintas hay que zonificar el edificio. Para ello, en zonas, se abre esta ventana y definimos zona 1, zona 2 y un dato importante, la superficie habitable asociada. Digamos que es la superficie que hay debajo de esa cubierta. Bien, de esta forma se definen todas las cubiertas que tiene nuestro edificio. Hay un parámetro importante que me he saltado, que son estas dos casillas de aquí, donde si activamos esta casilla de verificación, lo que estamos creando es una cubierta enterrada. Una cubierta enterrada hay que saber que se trata como un cerramiento homogéneo con el terreno, con una landa de 2, ¿vale? Y una cubierta en contacto con el aire, pues es una cubierta normal, el sombrero de un edificio, ¿no? Pues bien, de esta forma se pueden ir definiendo todas aquellas cubiertas que forman la envolvente térmica de nuestro edificio. Pasaremos a continuación a definir los muros. Y igualmente existen muros en contacto con el terreno, muros de fachada o muros de medianería. Vamos a definir un muro de fachada, por ejemplo. Vamos a poner aquí tu nombre, fachada norte. Podemos definir su longitud. Imaginaos que tiene 20 metros de longitud y 8 metros de altura. Automáticamente el programa da el valor de 160. Vamos a definir sus características y su orientación. Vamos a suponer que es una orientación sur. Y los parámetros característicos del cerramiento, pues actualmente está por defecto, es una transmitancia térmica de 1,40, pues vamos a decir que es adecuado, ¿no? Le damos a añadir y ya hemos creado la fachada norte. Ahora vamos a crear un cerramiento en contacto con el terreno. Lo activamos, le damos un nombre, muro enterrado, una superficie que es 20 por 3, por ejemplo, que es el cerramiento de un sótano, y a través de estimadas. Vamos a suponer, porque por defecto es 2 de transmitancia térmica, como vemos aquí, y estimadas, bueno, profundidad de la parte enterrada vamos a poner 3 y tiene aislante térmico.
Tipo de aislamiento. Pues vamos a suponer que es un XPS, un espesor de 5 centímetros. Y si conociéramos la resistencia térmica de ese aislamiento, bastaría con activarlo y ponerla aquí. Ya hemos creado, veis aquí automáticamente ha cambiado la transmitancia térmica del muro enterrado. En este caso no me da la posibilidad de crear hojas de ese cerramiento enterrado, porque según el apéndice correspondiente del código técnico de sección HE, la transmitancia térmica de un muro encerrado es una fórmula. Una fórmula donde intervienen estos parámetros, por eso yo tengo que ir dándole valores a cada uno de estos parámetros de aquí, ¿vale? Le damos ahora a añadir y, como vemos aquí, ese cerramiento se ha incorporado a la envolvente térmica de nuestro edificio. De esta forma iremos creando todos los muros de nuestro proyecto que estamos certificando energéticamente. Pasaremos a continuación a definir los suelos. Para ello activamos la pestaña suelos y le damos un ejemplo, solera. Vemos aquí que podemos también definir suelos en contacto con el terreno y suelos en contacto con el aire exterior. Vamos a definir suelos en contacto con el terreno. Me ha ido el nombre que le he puesto antes, no pasa nada, ponemos solera. Y aquí definimos la profundidad a la cual está enterrado el suelo en contacto con el terreno. Vamos a suponer que es mayor de 0,50 y aquí vamos a poner 1 metro. Y como la opción propiedades térmicas está puesta por defecto, pues automáticamente el programa nos da una transmitancia térmica. Vamos a definir, por ejemplo, estimadas y el perímetro, porque el perímetro es un dato necesario para definir esa transmitancia térmica, ¿vale? La transmitancia térmica de un suelo en contacto con el terreno también está definido en el apéndice correspondiente del código técnico sección HE. Vamos a suponer, por ejemplo, también que tiene un aislamiento térmico, definir su resistencia, por ejemplo, suponemos que es conocida, y la resistencia térmica puede estar definida por su espesor o directamente por su resistencia. Vamos a suponer que la resistencia térmica de ese aislamiento térmico que tiene la solera es de 0,35. Bien, una vez que hemos definido ya el suelo, como vemos aquí en la figura, cada vez que definimos un elemento de la envolvente térmica nos lo muestra en naranja y ya que lo hemos definido lo añadimos a nuestro proyecto. Añadir. Me dicen los siguientes campos. Superficie. Claro, se me ha pasado rellenar la superficie de esa solera. Pues vamos a suponer que es una solera de 5 por 8. ¿Vale? Y automáticamente el programa hace la multiplicación de longitud por anchura. 5 por 8, 40. Le damos al botón añadir y hemos añadido ya la solera a nuestro proyecto. De forma análoga pasaremos a definir las particiones interiores. Activamos la pestaña de verificación y vemos aquí que dentro de particiones interiores puede haber particiones verticales, horizontal en contacto con espacio no habitable superior y horizontal en contacto con espacio no habitable inferior. Le damos ahora un nombre a esa partición vertical, que es la que hemos definido, la que vamos a definir. Por ejemplo, cerramiento interior.
y definimos la superficie de la partición. Vemos aquí que la partición es este elemento y lo que está ya en contacto con el aire es lo que él define, el programa define como cerramiento. Vamos a suponer que es 6 por 6, automáticamente en superficie vemos que aparece 36. En cuanto a las propiedades térmicas, pues ahora mismo, como está puesto la opción por defecto, el programa nos chiva, nos avisa pues de una transmitancia térmica aproximada. Vamos a definir nosotros una a través de estimada. Bien, lo primero que nos pregunta es el grado de ventilación del espacio no habitable. Este espacio de aquí. Sería en el dibujito este espacio de aquí. Da dos opciones, ligeramente ventilado o ventilado. Bien, realmente el código técnico define tres tipos de ventilación. Ligeramente ventilado, medio ventilado y muy ventilado. Bien, el programa simplemente lo ha simplificado. Vamos a poner ligeramente ventilado y que este elemento tiene aislante térmico. ¿Dónde está el aislante térmico? Puede estar bien en el cerramiento o bien en la partición. Vamos a incluirlo en la partición. Y claro, hay que definir la transmitancia térmica de la partición. Pues de forma análoga al resto de elementos de la envolvente térmica de nuestro edificio, podemos decir conocida y a través de una librería de cerramientos, aquí evidentemente estará a nuestra disposición la cubierta que hemos generado anteriormente o podemos crear un cerramiento nuevo. Vamos a darle cerramiento, por ejemplo, fachada no habitable. Grupo de materiales, vamos a colocar, por ejemplo, fábrica de ladrillo, a ver si la encontramos. Fábricas de ladrillo, aquí. Y el material, vamos a poner un métrico catalán, por ejemplo, este. Y lo añadimos. El espesor es de 0,15, está bien, bien. Vamos a enfoscarlo ahora por dentro. Enfoscar, morteros, material, mortero de cemento lacal. Este puede ser, por ejemplo, un espesor de 2 centímetros y añadir. Bien, ya en el mismo programa, aquí en esta ventana, hemos definido que tiene aislamiento, no lo vamos a definir aquí, y este cerramiento lo cargamos al proyecto. Cargar, vemos que está aquí, fachada no habitable. Bien, una vez que ya lo hemos definido este cerramiento, lo cerramos. Y automáticamente, bueno, falta un parámetro aquí, que es la superficie del cerramiento. Vamos a poner de este cerramiento del espacio no habitable, o sea, esto. Vamos a poner que esos son 200 metros, ¿vale? Y con estos parámetros, ahora faltaría incluir el cerramiento fachada no habitable a nuestro proyecto. Bien. Le damos a añadir y ya lo tenemos incluido. Hemos definido un cerramiento con una transmitancia térmica de 2,24. Si quisiéramos operar o crear un cerramiento horizontal en contacto con espacio no habitable superior, bastaría con pinchar esta casilla de verificación e ir rellenando de forma análoga estos campos. O si quisiéramos crear un cerramiento horizontal en contacto con espacio horizontal inferior, pues bastaría con rellenar también estos campos. De esta forma nos crearíamos todas las particiones interiores
de nuestro proyecto. Pasaremos ahora a definir huecos y lucernarios. El proceso es muy similar hasta el que hemos llevado hasta ahora, ¿no? Bien, lo primero que hacemos es darle un nombre al hueco. Podemos poner ventana fachada sur. Lógicamente deberemos indicar a qué cerramiento asociado pertenece el hueco. Por ejemplo, fachada norte. Bien, pues fachada norte vamos a cambiar el nombre y poner aquí norte. Y deberemos indicar las dimensiones del hueco. Vamos a suponer que el hueco es de 1,20 por 1,20. Si hay, por ejemplo, cuatro ventanas iguales, pues definiremos multiplicador 4. Deberemos indicar aquí porcentaje del marco en relación al hueco. Un 10% es un valor que, bueno, está bien. Como vemos aquí, por ejemplo, en orientación automáticamente se ha puesto sur porque, claro, la fachada norte, aunque se llama norte, le hemos indicado que tenía orientación sur. Después hay que definir las características del hueco. Las características de un hueco se definen por su permeabilidad, que aquí podemos decir que sea poco estanco, estanco o un valor conocido. Si hemos hecho un ensayo de Blow-Door, por ejemplo, podríamos saber su valor. Vamos a poner, bueno, que la ventana sea estanca. Vale. Bueno, no cumple el código técnico porque no tiene ventilación la ventana, pero bueno, como es un edificio persistente, lo dejamos así. Y ahora definimos la absortividad del marco pinchando en este botón y aquí decimos, pues por ejemplo, la ventana es roja o con una intensidad oscuro. ¿Vale? La absortividad de un color es la cantidad de radiación que es capaz de absorber un color de un material, ¿no? Bien, aquí le damos a aceptar y después, si tiene dispositivos de protección solar, activamos esta pestaña y pinchamos en el botón y definimos el elemento de asombramiento o de protección solar que tenga ese hueco. Por ejemplo, si los huecos tienen un retranqueo, nada más, estamos ahí, definir, y con esto, definiendo estas tres letras que nos muestra el programa, la H, la W y la R, definimos ese retranqueo. H hemos dicho que es 1,20, V hemos dicho que es 1,20, por eso nos lo muestra ahí, y al retranqueo vamos a decir que es de 10 centímetros, punto 10. A aceptar. Aceptar. El corrector de factor solar no vamos a poner nada. Aceptar. Bien. Doble ventana. No vamos a considerar que tenga doble ventana. Doble ventana significa que tiene una ventana por dentro y una ventana por fuera, nada más. Y ahora definimos parámetros característicos del hueco. Bien. Como siempre o como hasta ahora puede ser a través de estimadas o a través de conocidas. A través de estimadas, pues aquí el tipo de vidrio que hemos considerado es que es un vidrio doble y que el tipo de marco es metálico sin rotura de puente térmico. Entonces, el programa nos da unos valores de transmitancia térmica para el vidrio, de emisividad del vidrio y de transmitancia térmica del marco, pues bueno, estimados, aproximados, digamos que es un valor medio, ¿no? Dentro de todos los valores que pueden existir en el mercado en cuanto a estas características. Vamos a definir nosotros unos parámetros a través de factores conocidos. Podríamos optar directamente por poner el valor aquí de sus transmitancias o del parámetro que sea,
O la opción más correcta es abrir la librería de vidrios, darle un nombre al vidrio, ventana, a la composición del vidrio más que al vidrio, ventana fachada norte, y dentro de la base de datos que tiene el programa, pues decir, el vidrio es un vidrio bajo emisivo. No, porque estos vidrios bajo emisivos son vidrios bastante buenos y el edificio es resistente. Vamos a suponer que es un 464. 464, cargar al proyecto, y como vemos aquí asocia unos valores de transmitancia para el vidrio y de emisividad para el vidrio. Faltaría cargar ahora el valor del marco en cuanto a U, de transmitancia térmica. Pues pinchamos en el icono, lo mismo, le damos un nombre, marco ventana, y decimos que es metálico en posición horizontal sin rotura de puente térmico. Un vidrio, como vemos aquí, con un valor de 7,2, perdón, es un marco con un valor, pues bueno, bastante deficiente, ¿no? Que pierde bastante calor por el marco. Bien, cargar el proyecto y ya lo tenemos aquí. Y ahora, para añadir esta ventana a nuestro proyecto, pues le damos a añadir y ya tenemos esa ventana en nuestro proyecto. Y como vemos aquí, esa ventana está asociada a la fachada correspondiente. Así iríamos uno a uno, pues definiendo todos los huecos o lucernarios de nuestro proyecto. Una vez que hemos definido los huecos y lucernarios, pasaremos a definir los puentes térmicos. Para ello, estamos en esta casilla de verificación y por defecto, pues bueno, el programa muestra una serie de puentes térmicos habituales en edificación con sus valores de transmitancia térmica y el resto de valores térmicos que definen un puente térmico. O también tenemos la opción de definir esos puentes térmicos nosotros a través del botón definidos por usuario. Y el procedimiento es muy similar al resto de parámetros que hemos ido definiendo hasta ahora en nuestro edificio. Vamos a darle un nombre al puente térmico, por ejemplo, puente térmico pilar fachada. Ahora definimos los parámetros generales, donde el primer campo es tipo de puente térmico. Abrimos el literal y decimos que es un pilar integrado en fachada. Cerramiento asociado a ese puente térmico, pues si abrimos el literal se mostrarán todos los cerramientos que hayamos creado previamente y lo asignamos a una fachada norte. Ahora deberíamos de definir la transmitancia térmica lineal de este puente térmico, bien a través de un valor si lo supiéramos, o si no, pinchamos en este icono de aquí y podemos coger de la base de datos de puentes térmicos que tiene el programa el que nos convenga. Vamos a darle un nombre, puente térmico 1. Aquí definimos el tipo de puente térmico, hemos visto que es un pilar integrado en fachada. Y aquí definimos el tipo de fachada. La fachada que hemos definido antes es una fachada de una hoja con aislamiento al exterior, si no recuerdo mal. Y aquí abrimos con aislamiento al exterior, sin aislamiento, con aislamiento al exterior, abrimos aquí, aislante pasante delante del pilar no revestido, aislante pasante delante del pilar revestido interior,
Seleccionamos este, vemos que la transmitancia lineal es 0,02 y lo cargamos al proyecto y lo tenemos. Podemos cambiar la longitud que viene por defecto, que es la que viene asociada a la fachada, o aceptar ese valor. Bien, para pasar ahora a ese puente térmico a nuestro proyecto, como siempre, le damos a añadir y como vemos aquí, el puente térmico está asociado a la fachada. Bien, de esta forma iremos definiendo todos aquellos puentes térmicos que están o que componen parte de la envolvente térmica de nuestro edificio. Una vez que hemos definido los puentes térmicos, pasaremos a definir las instalaciones que componen nuestro edificio. Vemos aquí una serie de instalaciones, llamémosla predefinidas, que tiene el programa, y vamos a definir las instalaciones para una vivienda unifamiliar. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar pues se caracteriza normalmente por tener un equipo mixto de calefacción y ACS. Pues activamos la casilla de verificación correspondiente, le damos un nombre, por defecto ya tiene un nombre, los valores que aparecen en verde, como hemos visto, son valores que da el programa por defecto. Y aquí definimos las características. Tipo de generador, pues bueno, como es un edificio antiguo, podemos decir que la caldera es estándar. Y el tipo de combustible, pues como es antigua, vamos a suponer que son gases licuados del petróleo, o sea, butano. Y la superficie o demanda cubierta por esa calefacción. Bien, si supiéramos exactamente los valores de la superficie, pues pondríamos aquí esta superficie está cubierta por la demanda de ACS y esta superficie está cubierta por calefacción. ¿Vale? Vamos a dejar los valores que nos da el programa por defecto. Y aquí definimos el rendimiento medio estacional que tiene el equipo de producción de calor. Bien, por defecto normalmente estos valores suelen ser adecuados. Vamos a bajar la potencia nominal a 15 porque es una caldera antigua. Y vamos a poner una caldera aquí, por ejemplo, sin aislamiento. Y claro, evidentemente no vamos a definir una caldera con acumulación, porque al ser un edificio antiguo pues no tiene mucho sentido. Bien, para añadir esta instalación a nuestro proyecto basta con darle al botón añadir y la tenemos instalada en nuestro proyecto. Iremos así definiendo cada uno de los sistemas o instalaciones que forman parte de nuestro edificio. El procedimiento para definir instalaciones en un edificio pequeño terciario es idéntico al ya descrito, por eso hemos optado ahora mismo en abrir un ejemplo que trae el programa por defecto para ver los parámetros que el ejemplo ha definido, ¿no? Por ejemplo, en este caso ha definido un sistema de climatización solo refrigeración donde pues le ha dado el nombre solo refrigeración, como vemos aquí. El tipo de generador es una máquina frigorífica. Podría también haber definido cualquiera de los dos restantes que trae el programa, y el tipo de combustible pues cualquiera de los que trae el programa. Y su rendimiento estimado según la instalación, pues mira, la instalación tiene más de 10 años, como vemos aquí, y su rendimiento nominal es de un 250%. Si existieran varios generadores escalonados, pues bueno, hubiera activado esta casilla de verificación. Por ejemplo, para modificar la calefacción,
Y ACS vamos a poner, en vez de carga media real, en vez de ser 0,20, vamos a poner 0,25 y le damos a modificar y pum, ese dato ya ha sido modificado y guardado en la memoria del proyecto. Por ejemplo, vamos a ver la instalación de iluminación. Bueno, superficie es uno de los parámetros que hay que definir. La actividad, en este caso es un administrativo en general. Vamos, por ejemplo, a suponer que son aulas y laboratorios. Definir las características. Bueno, puede ser a través de conocido o a través de estimado. Tipo de equipo, cualquiera de estos de aquí. Equipo de iluminación, evidentemente. En este caso estaba conocido porque se había hecho un estudio de la potencia instalada que nos dio 55.000 vatios y una iluminancia media horizontal de 500 luxes. Vamos ahora a estudiar la instalación de aire comprimido. Bien, en este caso, bueno, los parámetros que definen una instalación de aire comprimido es muy sencillo. No es ni más ni menos que el nombre y el caudal de ventilación. Y bueno, si tuviera recuperador de calor, lo pondríamos aquí y su rendimiento. En este caso no lo tiene y ya está. Y así es como definimos de forma análoga a como hicimos con instalaciones de viviendas, las instalaciones de un edificio pequeño terciario. De forma similar, pasaremos a estudiar las instalaciones de un edificio gran terciario. Hemos abierto un ejemplo que trae el programa cuando se instala, donde vemos que se han definido 3 zonas a través de este botón de aquí y en cada una de las zonas se han definido una serie de instalaciones. Vamos, por ejemplo, a estudiar qué indicaciones o qué características tiene en la zona 3 la instalación de solo calefacción. Bien, a través de una caldera de condensación con gas natural y un rendimiento de un 90,3. La superficie y el porcentaje de la demanda cubierta por la calefacción. Hay que destacar que, claro, como es un edificio gran terciario, estas instalaciones que hay aquí predefinidas, bueno, son un poco mayores que las instalaciones que nos mostraban el programa cuando habíamos empezado a certificarlo para un edificio de viviendas. Una vez que hemos definido todos los parámetros de nuestro proyecto, para obtener la calificación energética bastará con cliquear encima de este botón. Pinchamos encima y nos muestra la calificación obtenida, que en este caso es una calificación G. Podemos ahora mismo cerrar esta ventana con este botón de aquí, cerrar, y podemos obtener el informe de esta calificación energética con este icono de aquí. Generar el informe del proyecto. Estos son el resto de parámetros que hemos utilizado para definir nuestro proyecto y le damos a generar informe. Se está ahora mismo generando el informe. Y una vez que se ha generado, se abre el PDF con la calificación obtenida y con los parámetros que hemos utilizado, que ha utilizado el programa para obtener dicha calificación. Estos son los índices de eficiencia. Esto viene a decir
A ver, ¿dónde está calificación energética del edificio? G, perdón, aquí. Esto viene a decir que la demanda de calefacción tiene una calificación energética E, sin embargo la demanda de refrigeración tiene una calificación energética F, y bueno, la media de todas las demandas pues nos da un indicador global o una calificación energética G, que para un edificio de viviendas pues bueno, es bastante poco. ¿Vale? En este caso, como es un ejemplo lo que he calificado, un ejemplo que el programa que ya tenía implementadas una serie de mejoras, pues se me ha quedado ahora un momentito bloqueado el PDF, ahora ya funciona. También muestra un resumen de las mejoras o propuesta de mejoras que ha hecho el técnico calificador en este proyecto para pasar de una calificación G a una calificación E. ¿Vale? Entonces ya con este PDF podemos imprimirlo, guardarlo o hacer lo que queramos con él. Una vez que hemos obtenido la calificación energética del edificio, pasaremos a proponer una serie de medidas de mejora. Para ello, pinchamos en este icono de aquí. Bueno, ahora mismo había dos medidas de mejora predefinidas. Vamos a borrarlas. Volvemos a pinchar en el botón de medidas de mejora. Borrar conjunto. Aceptar. Mejora 2. Borrar conjunto. Aceptar. Bien. Vamos a crear una medida de mejora. Vamos a quitar esto también. Modificar. Borrar medida. Vamos a crear una mejora 1. Y le decimos añadir mejora. Aquí se abre la familia de mejoras posibles que se pueden introducir en el programa. Aislamiento térmico. Podemos decir adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior, por el interior o aislamiento de cubierta. Vamos a seleccionar estas dos. Cargar medida seleccionada. Añadir medida. Cubierta y fachada. Vale, está bien. Lo dejamos así. Perdón, añadir medida, cubierta, cargar medida seleccionada y ya está. Y para guardar esta propuesta de mejora hay que darle al botón guardar conjunto y la venta. Sentimos el más, vemos las dos acciones asociadas a la medida de mejora. Vamos a crear otra medida de mejora, nuevo conjunto de medidas de mejora, como puede ser mejora 2 y añadir medida de mejora. Vamos a mejorar ahora pues las instalaciones. Vamos a sustituir, por ejemplo, la caldera por uno de alta eficiencia. Son de equipos de generación para calefacción por caldera de alta eficiencia energética. Cargar medidas seleccionadas. Y vamos también a meter, bueno, venía por el usuario, vamos a darle a cancelar, medida por defecto, vamos a ver las que hay por defecto, sustitución de equipos, generación, esto también, cargar medida seleccionada, ya definido mejores instalaciones en este grupo. Bien. He mejorado la caldera, guardar conjunto. Vamos a crear otra medida de mejora, la medida de mejora 3, mejora 3, añadir medida, donde vamos a mejorar los huecos. Los huecos definidos por el usuario, nombre, mejora huecos, donde
vamos a mejorar el marco. Librería de marcos, vamos a poner un marco con rotura de puente térmico de 12 milímetros, que es un marco grande. Anteriormente este valor era 7,2 y ahora pasa a ser 3,5, por lo tanto hemos mejorado. Le damos a guardar, cargar al proyecto y vamos a definir dobles ventanas también. Definir doble ventana con un vidrio doble. Vamos, por ejemplo, también a mejorar dispositivos de protección solar. Os recuerdo que antes había un retranqueo. Vamos a disponer unos pequeños voladizos encima de los huecos. Bien, L, vamos a ponerle 0,50 metros, H es 1,20 y B es 0,15, por ejemplo. Aceptar, aceptar, aceptar. Bien, ha pasado el edificio a tener una calificación E. Bueno, inicialmente era una G, con estas medidas de mejora pasa a tener una calificación E, que es lo que tiene que tener cualquier calificación energética de un edificio existente. O sea, lo que tenemos que conseguir es subir 2 peldaños. Bien, vamos a guardar esta medida de mejora, guardar conjunto y vemos que se muestra aquí. Bien, así podremos definir tantas medidas de mejora energética como consideremos necesarias. Una vez que hemos implementado las medidas de mejora, pasaremos a el análisis económico de esas medidas de mejora. Para ello pinchamos en este botón que tiene el icono de euro. Vemos una serie de pestañas aquí que iremos rellenando de izquierda a derecha. La primera pestaña que encontramos es la pestaña facturas. Le daremos un nombre, por ejemplo, comunidad vecinos ejemplo. Después definiremos el combustible que sirve de base al consumo de las instalaciones de esa comunidad que estamos estudiando. Por ejemplo, gas natural. El consumo anual de esa comunidad a través del cómputo de todas las facturas de electricidad, gas, etcétera, que tenga la comunidad. Por ejemplo, vamos a poner 8.500 kilovatios hora y después, a través del estudio de las facturas de la comunidad, indicaremos porcentualmente la distribución de consumos para cada una de las instalaciones. Por ejemplo, para ACS puede ser un 30%, para calefacción puede ser un 40%, vamos a poner para ACS un 20%. Para refrigeración puede ser un 30% y para otros puede ser un 10%. Y para añadir esta definición de factura enérgica a nuestro proyecto le debemos dar al botón añadir. Se ha añadido al proyecto y pasaremos a evaluar la siguiente pestaña. Dentro de la pestaña datos económicos nos encontramos con los campos de precio asociado a los diferentes combustibles. Por ejemplo, cuánto vale el gas natural, o bueno, son datos que nosotros deberíamos saber. 15, 0,75, el de electricidad 0,35, gases licuados del petróleo 2,20, el carbón 1,03,
el biocarburante, por ejemplo, 0,75, biomasa renovable 1,65, electricidad renovable exportada puede rondar el 1,85 y los datos económicos. Incremento anual del precio de la energía pues puede rondar un 4% y tipo de interés o coste de oportunidad pues bueno, puede rondar un 3,35%. Bien, y una vez rellenado estos campos pasaríamos a definir la pestaña costes de la medida. Dentro de la pestaña coste de las medidas nosotros deberemos evaluar estas tres columnas. Bien, para la mejora 1, que es la adición de aislamiento térmico, debemos definir la vida útil que preveemos de ese aislamiento térmico. Vamos a suponer 50 años. Para la mejora 1, también aislamiento térmico, pero en cubierta, como vemos aquí, también hay que definir la vida útil. Vamos a suponer que también son 50 años. La mejora 2 que hemos propuesto, que era cambio de caldera, pues tiene una vida útil de 15 años y sustitución de huecos pues va a tener una vida útil algo inferior, vamos a poner 10 años. Después debemos rellenar estos campos de aquí con el coste de la medida 1, el coste total en euros. Y bueno, evaluándolo con precios de mercado podemos llegar a decir pues esto vale 85.000 euros, por ejemplo. La mejora 1 puede costar 35.000 euros, el cambio de las calderas 35.000 euros y las ventanas, cambiar todas las ventanas 25.000. Y también hay que determinar el incremento coste mantenimiento anual, o sea, lo que vale o lo que cuesta mantenerlo anualmente. Bien, las fachadas no se suelen mantener, el coste es cero. Las cubiertas vamos a poner por limpiar las canaletas o los desagües 125 euros. Por mantener las calderas, pues hombre, te cobran, además según el RITE, el dueño de una instalación está obligado a mantener su instalación térmica. Vamos a incluir 35 euros al año. Y por mantenimiento de huecos, 0. Bien, una vez ya rellenado todos los campos de esta pestaña, pasaremos a la pestaña resultados. Una vez que hemos abierto la pestaña resultados, bastará darle al botón calcular para que el programa calcule los parámetros de análisis económico que conjuntamente con la mejora en la calificación energética conseguida nos ayudará a determinar la mejora energética mejor para la comunidad o edificio donde estemos trabajando.